Nos vamos a ir hoy, yo por lo menos por mi parte voy a ir directo a la provincia de Buenos Aires en cuanto a noticias porque hubo dos, una bien provincial y otra, bueno, que es la repercusión de la política nacional en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos, si les parece bien, con sesionó el Senado bonaerense, ya esa es una noticia en sí misma, ¿o no? La Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires sesionó en el día de ayer y finalmente aprobó algo, otra noticia, porque la verdad que esa Cámara no sesiona nunca, y en particular es curioso porque lo que se aprobó es la reelección indefinida de legisladores en todo el territorio provincial, con una votación que terminó 22-22, empatado con una abstención, un mensaje para los del Lobo puede ser, y lo tuvo que definir, cual 125 con Cobos. Exactamente, los presidentes de la Cámara son los que definen cuando hay empate. Lo tuvo que definir, en este caso, Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia, pero además la titular del Senado bonaerense. Emitió su voto de forma positiva, entonces, en esta reforma que permite la reelección indefinida de legisladores, es decir, diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros municipales, ¿no? Locales. No así a los intendentes. Esta reforma tuvo muchísima discordia, se trabajaron 94 pliegos distintos durante meses. Y estos proyectos, bueno, costaba que lleguen a un punto final. En este sentido, hubo votos cruzados, hubo sectores dentro del oficialismo provincial, es decir, el sector de Unión por la Patria, que votaron en contra, como por ejemplo el masismo y el sector de Juan Grabois. Por otra parte, hubo ex libertarios o libertarios medio peleados que también votaron a favor. Es los decir, Kikuchis Boys. Claro, no hubo una postura unificada por parte de todos los bloques. Igual los bloques en el Senado están bastante chiquitos, o sea, hay como muchos bloques, entonces tampoco es que hay dos, sino que, bueno, distintos sectores, como decía, más que nada, el masismo y el sector de, bueno, el senador que tiene Juan Grabois, dijeron que iban a votar en contra, y después el sector de, bueno, de Axel Kicillof, claramente con el voto a favor de Verónica Magario, lo terminamos de clarificar, votaron a favor de este proyecto. Y después otros que votaron a favor con discusiones. Por ejemplo, escuchaba el discurso de Teresa García, presidenta del bloque del Senado bonaerense de Unión por la Patria, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que decía, bueno, el bloque lo va a acompañar, pero me parece a mí que estamos discutiendo algo que está totalmente alejado de las necesidades verdaderas del pueblo argentino. La vamos a escuchar, igualmente vamos a ver el momento de votación. Es muy curiosa la forma en la cual está la Cámara en el Senado bonaerense, parece medio como un parlamento español, no sé, es raro en comparación a la Cámara Nacional, al Congreso de la Nación, pero bueno, vamos a ver este momento en el cual desempataba Verónica Magario con su voto. Bueno, hay 22 votos positivos, 22 votos negativos y una abstención. Es decir, un empate. Con lo cual, en esta ocasión me toca desempatar. Y a diferencia de hace unos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Lo traía por esto. Muy bien, muy bien. Ha sido aprobada, ¿no? Digo, el propio momento del voto era llamativo para quien lo veía, porque nadie terminaba, por lo menos muchos de los que votaron a favor mencionaban, ¿no?, su postura contraria hace un tiempo. En particular otros sectores, como por ejemplo el masismo, que en su momento, porque esta ley ya existía, fue dada de baja, ahora vuelve. Va y viene, claro, y el masismo en su momento fue uno de los sectores que impulsó que no exista esta reelección indefinida,
pero bueno, ahora sostuvo esa postura histórica por parte de su bloque. Son discusiones comúnmente de año electoral, para Sí. que se entiendan, ¿no? Porque es parte de cómo se va armando también la rosca de listas y en relación a, bueno, continuidad o no en este caso de legisladores, ¿sí? Recordemos que también se dio esta discusión para con los intendentes y también tuvo ida y vuelta en permitir las reelecciones y luego ir para atrás y luego volver a permitir las reelecciones. Me corrijo. La única que votó en contra del bloque oficialista fue Sofía Te Banelli iba a del decir- te iba a masismo, porque preguntar. claro, el sector de Grabois no tiene senadores, No, diputados sí. tiene diputados que son los que ya anunciaron que van a votar en contra cuando esto pase, porque esto no es que ya viene con Claro. media sanción, sino que ahora pasa a la Cámara de Diputados Provincial bonaerense, donde se va a tratar. Ahí ya anunció este sector que va a votar en contra y hay que ver si pasa. Recordemos que los diputados son siempre bastantes más. Se entiende que sí, que va a tener la sanción este proyecto, pero bueno, me equivocaba, me lo quedé pensando y lo busqué, porque me sonaba que no había senadores, pero había leído la postura de ellos, de Fagioli en redes sociales. Claro, Claro. en realidad es porque es diputado y estaba previendo cuál va a ser su voto cuando esto se trate en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Se trataron 2 proyectos más que resultaron aprobados, los 93 pliegos de jueces que estaban vacantes hace muchísimo tiempo en el Poder Judicial de la provincia, así que de esta forma aprobaron por 2/3 los 93 pliegos, y por el otro lado lo que también se aprobó fue la expropiación de la cooperativa Madigraf, una fábrica sin patrones que consiguieron la ley de expropiación para esta empresa recuperada. Esta era una empresa que se fue del país en el año 2014, la multinacional Doneley, que dejó en la calle a más de 400 familias. En ese entonces los trabajadores tomaron la fábrica, la ocuparon y mantuvieron la planta gráfica en el norte bonaerense y reclamaron y realizaron muchas protestas en conjunto con sus familias. Sí, una fábrica que se ha puesto también en las luchas como el aborto legal y todo, esas luchas también las acompaña, ha funcionado como centro cultural, Sí. es un espacio comunitario. Y además las producciones Una que hacen cooperativa. también han sido pensadas en función social, digo, Sí. cuadernos que se han repartido y demás. Y bueno, ahora es un logro y una conquista muy importante para los trabajadores y para sus familias, porque el Estado reconoce esta cesión, porque no solamente, digamos, expropia a la empresa, sino que se la da efectivamente a la cooperativa de trabajo Madigraf, así que es verdaderamente una conquista muy importante para los trabajadores, y ahora el Estado tiene 5 años para hacer efectiva esta transferencia de título, pero bueno, ya queda establecido, digamos, legalmente en mano de los trabajadores el desarrollo de esta empresa, así que un triunfo y una alegría también para Sí, todos los obvio. que estaban ahí esperando Recuperación esta sanción. de un lugar de los trabajadores y que lo llevan adelante los trabajadores y que ahora lo van a poder administrar los trabajadores junto además con las maquinarias, además de todo lo estructural, ¿no? Una cosita que decíamos recién de Fagioli, es senador bonaerense, pero se ausentó, fue el único ausente. O sea, por eso decía Fagioli eso, es senador. Senador ¿Cómo bonaerense. me confunde a mí la Cámara, la legislatura bonaerense? Me confunde mucho. No sesiona nunca, no la tengo fichada y estaba segura que Y en Fagioli realidad era- nunca es noticia, vamos a decir las No, porque cosas nunca como sesiona, son. por eso. No, pero incluso cuando sesiona, tiene alguno, a ver, Es tiene- senador. toma temas rimbombantes nacional cuando se discuten cosas del armado de las listas, de la continuidad en este caso de los diputados y los legisladores en general, diputados y senadores, de los intendentes, como cuando hay alguna situación más de en clave de lo que necesita el Ejecutivo, por ejemplo, la discusión alrededor del endeudamiento, por ejemplo, que también se planteaba con el gobernador Axel Kicillof y que también se hizo público. Bueno, entonces pido Aclarando disculpas eso nomás. y nos aclaramos nuevamente. Entonces,
Del bloque oficialista, una votó en contra del masismo y Fagioli es senador y votó y se ausentó. Pero están en contra. Así que en la Cámara de Diputados bonaerense veremos el reflejo de estos votos también, a ver si se da de la misma forma. Igual le queda media sanción a la reelección indefinida y como decía, pasaron otras cosas también en la legislatura, pero gracias por la aclaración. Y ahora sí, la segunda que decía era nacional / bonaerense. ¿Por qué? Porque ayer decíamos que el presidente Javier Milei se levantó muy de ánimos para vetar la emergencia en Bahía Blanca a través del decreto 424/25. El presidente Milei vetó un proyecto votado en el Congreso de la Nación, un proyecto que salió por unanimidad en el Senado y con 153 votos a favor en diputados, es decir, con una transversalidad muy importante de todos los sectores, en coincidencia en que era necesario poder darle partidas, digamos, especiales a Bahía Blanca, declarando la emergencia para poder reconstruirse tras lo que fue el temporal que dejó heridos, muertos y destrucciones que exceden, digamos, las capacidades económicas que pueda tener un municipio. En este sentido, ya salieron desde algunos bloques, principalmente de Unión por la Patria y del radicalismo, a confrontar con esta decisión de Javier Milei. Ahí lo estamos viendo en pantalla, este comunicado bajo el título "Vamos a sostener la ley 27.790 en el Congreso. Bahía Blanca necesita nuestra ayuda". Lo que dicen está firmado por Maximiliano Abad, si no me equivoco, y Karina Banfi, de la UCR. Y de la Coalición Cívica. Maximiliano... Abad, perdón. No, de la UCR. Sí. Ambos de la UCR, ese es Ferraro. Está muy ocupado en Tel Aviv todavía. No, ya volvió. No puede firmar. Tenemos a nuestro favor, dicen, la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario y representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica, dicen estos radicales, que acompañados también en este proyecto por senadores por la provincia de Buenos Aires como Juliana Di Tulio y Guado de Pedro, lo que ahora proponen es que el Congreso de la Nación vuelva a discutirlo y que ponga en duda y ponga en cuestión el veto de Javier Milei. Recordemos que con 2/3 de las cámaras se puede tirar abajo un veto. Veremos si este proyecto, como no se ha logrado con los otros, veremos si con este proyecto se logra conformar esta mayoría que le ponga un freno a los vetos presidenciales, en este caso hablando de algo tan necesario y tan mínimo, realmente inaudito, que el presidente de la Nación, más que nada, porque a diferencia de otros casos donde decían, bueno, si sale ley de presupuesto universitario la vamos a vetar, si sale ayuda a los jubilados la vamos a vetar, digamos, anunciaban ese veto. En este caso estamos hablando de una ayuda extra económica que el gobierno se había comprometido a dar. Sí. Fueron a Bahía Blanca, dijeron, vamos a estar para... digamos, dijeron, se comprometieron. Anunciaron esta política, no solamente la quisieron vitorear y demás. Después, cuando uno la comparaba con la asistencia provincial, veía un nivel de deficiencia muy grande, producto del gobierno, o por lo menos de la propuesta del gobierno nacional. Por eso también se discute en las cámaras una asistencia distinta a la que estaba planteando el gobierno nacional, mucho más importante, teniendo en cuenta la realización de obras, pero sobre todo también la ayuda que se prometió a muchos ciudadanos y ciudadanas bahienses que han perdido absolutamente todo. Y acá hay un dato más. Hicieron que toda esa población que fue afectada por la inundación, recordemos una ciudad devastada estructuralmente, imagínense que todos han tenido 1 metro de agua mínimo en sus casas, o sea, la gran mayoría ha perdido todo. Les hicieron hacer, obviamente, todos los papeles correspondientes para tramitar estas ayudas que con este veto no van a llegar. Con lo cual veremos qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados. Había mucho enojo. Ayer estaba viendo algunas publicaciones que se hacían de Bahía con algunas imágenes, incluso de lo que pasó. Ya no recuerdo ni cuándo fue. En marzo. ¿El temporal? Sí. ¿En diciembre no fue? No, en diciembre fue el anterior, que fue el de... creo que fue marzo, sí. 7 de marzo, sí. 7 de marzo.
Bien, sí, de 7 a 9 de marzo más o menos cuando fue la principal catástrofe. Hablando de robos, de robo a nivel nacional, ¿vos puede ser que anduviste hurgueando y hurgueteando por ahí? Estuve hurgando cosas y me enteré de otras peores. Te lo juro. Terrorífico. ¿Por qué? Mirá, te voy a contar. Ayer martes, les voy a contar. Ayer martes 24, el Banco Nación de la Argentina publica en el portal el propio portal, digamos, en los comunicados de prensa, y el título dice: el Banco Nación cierra sucursales. Ahora en alquileres, ahorra en alquileres, mejora el servicio y sostiene resultados positivos. ¿A qué es lo que vamos? Bueno, el Banco Nación, en el cual su presidente es Daniel Tillard, ahora lo vamos a ver y vamos a seguir hablando de este señor, que para dar un datito, Daniel Tillard fue responsable o viene del Banco de Córdoba, ¿sí? Con lo cual es uno de los últimos schiarettistas que quedan en el gobierno de Javier Milei, ¿sí? Recordemos, uno era Trenes y el otro era, si no me equivoco, era Arca, que han sido ya expulsados ambos de estos, y seguramente corra la misma fortuna de dejar de ser parte del gobierno nacional el titular del Banco Nación. Ahora vamos a explicar por qué. Pero primero vamos al punto concreto de este anuncio que hace el Banco Nación. En la misma línea de avanzar hacia la sociedad anónima, ¿no? Que es un poco el objetivo que planteó Javier Milei y la administración libertaria de querer construir al Banco Nación en una sociedad anónima. El otro día hablábamos con Clara Razu y planteábamos, bueno, las únicas joyas del Estado que le quedan para vender sería YPF y el Banco Nación como fuertes, ¿no? Que el Banco Nación no pudieron mantenerlo dentro de la ley bases. ¿Se acuerdan que estaba dentro de la ley bases? Hubo una discusión y se sacó, lo mismo que Aerolíneas, y sin embargo estos intentos persisten. Obviamente, ver de qué manera... Y si no lo hago por la ley, lo hago por el desmantelamiento. Lo hago por las malas, eso lo entiende bastante claro Milei. El problema es nuestro, que estamos intentando hacer las cosas por las buenas todo el tiempo. Bueno, no importa, otro tema. ¿Qué es el punto de partida que tiene Daniel Tillard como presidente del Banco Nación para decirse, bueno, vamos a empezar yo me voy a quedar en el Banco Nación? Dice, yo no me voy a ir, pero voy a ayudar en todo esto. ¿Y qué va a ayudar? Bueno, va a cerrar concretamente 60 sucursales del Banco Nación. Y acá se hablan de criterios de atención, ¿no? Entonces dicen, las tareas de tesorería bajaron tanto, se trabaja tanto virtualmente, entonces hay que cerrarlas. Todavía no hay información fehaciente de dónde van a ser las sucursales que van a ser cerradas. Yo puedo arriesgar, si quieren, solamente por una cuestión de olfato, sí, que seguramente sean más las del sur de nuestro país, con un justificativo en clave poblacional. Con lo cual volvemos a hablar nuevamente de otra de las estrategias. Y probablemente en varios pueblos también. Otra de las estrategias que es... lo mismo que han hecho con Correo Argentino. La lógica de despoblar, exactamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a tratar de hacer también? Mirá, 769 puntos de atención tenía el Banco Nación hasta 2024. Lo que se va a tratar es llegar a fines de este año a 709, que es lo mismo que se tenía en 2015. O sea, vamos a volver para atrás en el carácter de atención presencial del Banco Nación, 10 años para atrás. ¿Cuál es el justificativo central? Esto que decía, la atención digital, y después el ahorro en alquileres, que si igual vamos al llano, en términos concretos estamos hablando de un banco, ¿no? No es tanto el ahorro, por ejemplo, claro, porque estamos hablando del Banco Nación. Claro, es que vos no estás pudiendo pagar el alquiler, es el Banco Nación, que claro, probablemente con la tasa de interés que tiene para... Pero para cobrar sí son buenos. Imagínate que si ellos quieren ahorrar en alquiler, imagínate que le queda a la población argentina que además tiene su sueldo anclado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cálculo de lo que van a ahorrar con estas 60 alquileres menos, dirían, porque también van a mixturar con los centros de atención PYME del Banco Central, que es otra oficina? Eso también se va a mixturar. El cálculo estimado son 139 millones de pesos mensuales de alquiler, ¿sí? Que estarían cobrando menos. Entonces, ¿qué es lo que sale a informar el Banco Nación? Dice, bueno, más o menos casi
1.000 millones de pesos es lo que ahorramos en 6 meses, en lo que queda del año, dicen. 836 millones exactamente es lo que sale a publicar. Pero acá no es el principal tema de todo esto. Porque ¿cuál es el punto acá? Y ahí es donde nos centramos en la figura del señor Tillard, presidente del Banco Nación. Porque el Banco Nación hace muy poco hizo, o mejor dicho, ayudó directamente, sin pasar por el directorio del Banco Nación, a una petrolera llamada Aconcagua, Sociedad Anónima, que tiene convenios de exploración y explotación, y sobre todo hace principalmente trabajos tercerizados en Vaca Muerta. Entonces trabaja obviamente en Neuquén, tiene compromisos con la provincia de Río Negro y tiene compromisos también con compromisos de inversión, estamos hablando, ¿no? Con la provincia de Mendoza. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Aconcagua? Bueno, Aconcagua entró en default. Ya lo anunció formalmente Aconcagua el default. ¿Y qué es lo que se plantea? Bueno, inicia un proceso integral de reestructuración, concretamente de sus deudas. La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Como un hecho de los relevantes, y fue comunicada hace pocos días. Ahora, ¿por qué esto se emparenta con el Banco Nación y concretamente con Daniel Tillard? Bueno, porque el Banco Nación en febrero compró títulos clase 9 de la petrolera, títulos de deuda, digamos, obviamente, de la petrolera sin una resolución del directorio. O sea, Barrani. A sola firma de Tillard. O sea, podríamos decir, vamos a ponerlo en potencial si querés, porque no hay confirmación alrededor de todo esto. Ahora, la realidad es que la petrolera confirma su entrada en default y que el banco compró esos títulos también, eso está confirmado. Y acá hay otro datito más. Claro, aparentemente la colocación de estos títulos lo hacen agentes financieros. Sí. Bien. Hay uno de los agentes financieros, entidades, que se llama Max Capital. Y uno de los socios de Max Capital, trabajadores de Max Capital, que, vamos a decirlo, cobran una comisión por la cantidad de pesos. No dije la cifra con la que compraron los títulos de la petrolera Aconcagua son 400 millones de pesos. ¿Sí? Estos agentes financieros cobran el 1%. Estamos hablando de 4 millones de pesos. ¿Sí? Uno diría, che, no es una cifra exorbitante. Estamos hablando de un sueldo alto y de la Argentina medio, la mitad de lo que cobra un diputado, por ejemplo, un diputado senador. Bueno, ¿quién está en Max Capital? Ignacio Tillard. Decís, che, no, es casualidad esto, no puede ser. No, sí. Y es el hijo del presidente del Banco de la Nación Argentina. O sea, una de las personas que se ve beneficiada por esta compra de títulos de deuda es el hijo del presidente del Banco Nación, que en negro aparentemente habría comprado estos títulos de deuda. Y en negro no, en realidad en negro no, sin el procedimiento adecuado para la estructuración del banco. ¿Este es el muchacho? Ese es el muchacho que es el hijo de Daniel Tillard. Está contento. Max Capital, que tiene mucha historia en ser corredores de dólar blue. Actúan en ese mercado. Pero bueno, parte de la banda schiarettista de Córdoba, digo, y por eso arrancaba por ahí. Porque es el último schiarettista. Recordemos que Schiaretti viene de chichonear con Manes también en clave de construir un espacio medio. Y esto seguramente, si esto escala, porque ahora se me fue el nombre del segundo del Banco Nación, el vicepresidente, que es de Karina. Es de Karina Milei. Con lo cual, algunos dicen está con el serrucho en mano. Yo diría que más con el serrucho está con la motosierra. Darío Wasserman. Exactamente, Darío Wasserman. ¿Podría ser esto medio una opereta? No sé si una opereta, porque la verdad tenemos una dada a conocer de forma oportuna. Puede llegar a generar un quilombo importante, que es, por ejemplo, que le pidan la renuncia al presidente del Banco Nación, en pleno desregulación del propio banco y en pleno objetivo de llevarlo a una sociedad anónima. Y, concretamente, el abandono del último miembro cordobesista en el gobierno nacional.
Yo no sé si pierde mucho, pero bueno, termina seguramente a la hora de juntar después los porotos en las cámaras, en la Cámara de Diputados, quizá pueda tener esto un correlato. Así que veremos. Por ahora, la certeza es que el banco... No usaste mucho el potencial, la verdad, Franco. No lo usé mucho, porque... Técnicamente Darío y ¿cómo era? Tairard, nos podría denunciarte. Por hasta favor, que no le yo grité dije aparentemente de este lado, no lo usó. No lo ¿Qué uso. me van a pedir? Y sí, está contento en la fotito. Le puedo regalar pozos de las perras. Así que Sí. eso le puedo no creo que le sirva mucho, capaz para esconder plata, como decían Son que hacía petroleros. Cristina en el sur. Bien, esto fue entonces un poco el repaso de lo que está pasando en el Banco Nación, pero fundamentalmente en el gobierno nacional, bueno, con algunos numeritos que se están yendo ahí volando, fugándose por algún lado. Male, con vos nos vamos a algo mucho más terrenal, me parece. Sí, nos vamos a una situación preocupante porque, bueno, pasan cosas muy graves cuando el Estado se ausenta y estamos hablando de la muerte de 2 personas en situación de calle en Mendoza, porque empezó la ola polar, no tengo que explicarlo mucho, que ya se siente en el mismo cuerpo y bueno, y crece también la cantidad de personas que habitan la calle. Y es importante tener un Estado presente, obviamente que en salud, educación y en todos los aspectos sociales. En Mendoza ya son 2 las muertes que por hipotermia en la vía pública y fue una iglesia la que denunció el hecho, una iglesia que viene trabajando desde enero con esta situación, obviamente que hace más tiempo, pero desde enero pusieron el foco y empezaron a concientizar a las personas de la importancia, ¿no?, de poder generar lugares donde las personas en situación de calle vayan a dormir. Y bueno, y son quienes alzaron la voz para reclamar una asistencia real por parte del gobierno provincial, que es quien tiene las herramientas para poder hacerse cargo de esta situación y que no hace nada para evitar esto que, como dijeron de la iglesia, se podría haber evitado y bueno, por eso, por el no accionar, fallecieron 2 personas y bueno, quien dio a conocer o el vocero de la iglesia fue Marcelo Colombo, quien lidera el arquidiócesis y también preside la Conferencia Episcopal Argentina. Y una de las muertes fue en el departamento de Ciudad, en pleno microcentro, mientras que la otra muerte fue en San Martín, en el este de la provincia de Mendoza. Según datos que se dieron a conocer por La Nación, solo en Mendoza habrían 700 personas viviendo en situación de calle. Estos datos preocupan muchísimo porque crecen los despidos, aumenta cada vez más o cada 2 o 3 meses los alquileres y el gobierno de Javier Milei no hace nada para mejorar la calidad de vida de la población, sino muy por el contrario, hostiga a las personas en situación de calle a través de la policía, ¿no?, como lo hemos visto en diferentes oportunidades. Según dijeron desde el gobierno mendocino, hay 260 plazas activas, estos son los lugares donde se pueden ir a dormir las personas en situación de calle, y estos están en diferentes espacios habilitados. También afirmaron que hay 30 plazas en refugios disponibles para ser habitadas, o sea, 30 camas serían. Pero bueno, nos venimos un poco más... Sí, pero perdón, antes de esto, también así como se ausenta el Estado Nacional, también el rol ahí de los estados provinciales y municipales es muy importante, y no nos olvidemos que la provincia de Mendoza está gobernada hace ya muchísimos años por el radicalismo, en particular ahora por Alfredo Cornejo, que en el día de ayer andaba a los abracitos y las manotadas con el presidente Javier Milei en la reunión del Consejo de Mayo, ¿no? Esta reunión entre gobernadores no oficialistas, pero por lo menos sí muy cercanos al presidente. Y digo, mientras pasaba esto y mientras también oficialmente no se daba información ni se lamentaban siquiera estas muertes, y también se desoyó el pedido de la iglesia, ¿no? El gobernador estaba ahí, mira, yo decía, a los brazos largos. Sí, con el presidente de hecho es uno de los favoritos. Javier Milei. Sí. Es uno de los favoritos de los, bueno, obviamente no tiene gobernadores propios, pero de los que son cambiemitas, o mejor dicho, ex cambiemos, es de los más. Digo porque también en los medios después el titular muy importante la aclaración. Se murieron 2 personas en la provincia de Cornejo, porque es lo mismo que es lo que veríamos, ¿no?, en los titulares de una provincia gobernada por el peronismo. Sí, en bien, este caso es nadie como, lo dice. Como mencionaba Marcelo Colombo, que es el muchacho de la iglesia, ¿no?, que
que esto se podría haber evitado y obviamente quienes tienen las herramientas son el gobierno provincial. Pero viniendo para Cava, este año Jorge Macri anunció que en la ciudad de Buenos Aires habría 1.236 personas en situación de calle, pero un informe realizado por las organizaciones sociales puso en evidencia que Jorge Macri estaba mintiendo y expresaron lo siguiente en redes sociales. Solo en la Comuna 1 encontramos más personas que lo que el gobierno de Jorge Macri dijo haber encontrado en su último conteo en noviembre de 2024 en las 15 comunas. 1.483 personas solo en una comuna en situación de calle y después 1.236 personas son las que decía el gobierno que habían en total en toda la ciudad. Es innegable el aumento de personas, seguían explicando que hay el aumento de personas en situación de calle en toda la ciudad, es alarmante la cifra, es preocupante que Jorge Macri se empecina en negar su existencia y es canalla que no haga algo, que no haga algo con esta realidad. Además de las entrevistas realizadas surgieron datos relevantes sobre violencia institucional, dicen que el 100% de las personas que viven en situación de calle, el 80% sufrieron violencia institucional. Sí, recordemos que Son las respuestas, sí, las respuestas publicitarias, aparte del gobierno de la Ciudad Autónoma todo de Buenos limpio. Aires, Sí. son una foto de una persona en situación de calle y después dice todo limpio y la persona Y en no hay situación de nada calle limpio. no está más. Lo que no sí se trata hacen, de- lo de- que sí. sí. No, lo que sí hacen es maltratar a las personas, pero la ciudad no está limpia. Sí, los Cualquiera que pase. golpes de gente durmiendo, digo, y se acerca. Lo vimos mucho. El ejemplo, quizá el mejor ejemplo más gráfico, son los videos de Montenegro. ¿Se acuerdan? Los videos del intendente de General Pueyrredón. Mejor dicho, de su fuerza de seguridad. Que pateaba directamente a la gente que estaba en el piso. Dale, Sí. levantate, váyanse. En este caso, se considera a las personas mugre. Sí. Por lo menos el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo plantea así: las situaciones las personas en situación de calle. Sí, están Montenegro que se está preparando para ser ministro de Seguridad en el caso de que Patricia Bullrich sea candidata a senadora. No se sabe. Se dice, aparentemente. Le falta el aparentemente usted antes de hablar. Esto Es que es información preocupante, de la ¿no? buena. Hace poquito circuló un video de unas personas que estaban durmiendo abajo de un toldito y la policía los empezaba a maltratar y una mujer los empezó a grabar. Vos no podés hacerles esto. Y el milico también insultando a la mujer, andate de acá, no grabés. Y bueno, ella se ve que era trabajaba en organizaciones sociales o en algo similar y pudo mostrar cómo los trataban directamente, les decían tomátela de acá, les pateaban las cosas y bueno, los echaban. Pero acá en la Ciudad de La Plata también hay muchas personas en situación de calle, los podemos ver todos los días. Y bueno, según el relevamiento realizado por el municipio en enero de este año, son aproximadamente 120 las personas que duermen a la intemperie. Según seguramente esta cifra creció porque el Estado está desapareciendo cada vez más desde la órbita y más de la órbita y se está notando que hay cada vez más familias en la calle, ya sea trabajando en semáforos, en carros o durmiendo en la vía pública. Pero desde el municipio, al contrario de por ahí otros municipios, se lanzó un operativo que se llama Operativo Frío, con el fin de contactarse si alguien ve a una persona en situación de calle, a un número de WhatsApp para dar información y para asistir rápidamente y evitar estas muertes que pasan cada año para poder asistir, ¿no?, a las personas. Ahí está el flyer, lo vemos al número 221-672-3338. Esto estuvo circulando ayer. Y bueno, y ya desde el año pasado vienen haciendo cosas desde el municipio para que esto se pueda revertir, pero en la misma línea, nada municipal, porque pudimos hablar con una organización que lleva alimentos a personas en situación de calle, y Noelia, que es encargada de las donaciones que recibe el equipo Servir, así se llama, es una red de voluntarios independientes que se juntan los domingos para preparar viandas y repartir a la gente que está en situación de calle o vulnerabilidad.
y nos contaba de los paradores para que las personas que quedan en la calle puedan dormir. Y bueno, y la escuchamos. La realidad es que asistimos cada vez a más gente, los albergues, los paradores, que la gente puede entrar a las 6 de la tarde y a las 8 se tiene que ir, a las 8 de la mañana están sin cupo porque están llenos. Muchos prefieren dormir en la calle porque esos paradores te cruzas desde una persona que se quedó sin trabajo y no pudo pagar más el alquiler y lo desalojaron, hasta una persona que recién salió de estar preso por homicidio. Entonces, bueno, lo de los paradores es bastante complejo, así que hay gente que prefiere estar en la calle y que por más que le digas vení, dormí acá, que estás calentito, te pegas un baño y no sé qué, no, prefieren no. Bueno, también esta es una realidad, ¿no? Lo de los paradores. Pero me parece muy importante que desde el municipio se tome la iniciativa de tener un registro de cuántas personas están en situación de calle para después poder trabajar sobre eso, ¿no? Decir, bueno, hay 120 personas en la calle, ¿cómo se mejora eso? Sí, porque además este operativo frío que mencionabas no es solamente estar al tanto de cuánta gente está hoy en situación de calle, sino también poder acercarle en el caso de que esas personas no quieran o no deseen ir a un parador, porque lo que hablábamos, ¿no? Es una problemática, es un tema no resuelto, por lo menos poder acercarle alimentos, más elementos de abrigo y demás, como para que no estén tan expuestos al frío. Sí, es un problema, digamos, es una solución súper transitoria y problemática, pero bueno. Pero bueno, es una asistencia inmediata, ¿no? Que también puede zafar, hablando mal y pronto. Lo que sí, solo WhatsApp no se aceptan llamadas, eso es otra de las cosas que hay que remarcar, porque quizás uno intenta llamar y no te atienden llamadas, solamente WhatsApp. Bueno, pero también Noelia nos contaba cómo es su modo de trabajo en servir. La podemos escuchar. Nosotros estamos entregando todos los fines de semana entre 100 y 110 viandas todos los domingos. Tenemos puntos fijos y además asistimos, obviamente que en la semana se van sumando porque los mismos voluntarios te dicen hay una persona en tal lugar, pasamos. Y también se entrega mercadería. Entregamos mercadería en algunos puntos o, por ejemplo, a los carritos, ¿viste? Que la gente que sale a cirugiar, que vos das por entendido o preguntas que si tienen un lugar para cocinar, bueno, en ese sentido se les da una bolsa con mercadería. Y también asistimos, bueno, creo que ya te lo dije en otro mensaje, con ropa. Ahora recibimos de la provincia de Chubut una donación muy grande de frazadas, así que también estamos repartiendo frazadas. Bueno, qué importante también el rol de la sociedad, ¿no? De la comunidad organizada, literalmente. Sí, es muy importante porque también, ¿no? Lo que nos llega a cubrir el municipio porque nos llegó el mensaje o demás, siempre hay una persona que está colaborando con la situación de las personas en situación de calle. Y por último nos contaba que ellos son alrededor de 180 voluntarios que no dependen ni del Estado ni de ninguna iglesia, pero que en la Escuela San Cayetano le prestan la cocina y una habitación para poder guardar las cosas y bueno, y poder preparar las viandas. Y nosotros voy a pasar un chivo que el 12 de julio, donde yo entreno, vamos a hacer una movida deportiva, que pueden ir las personas que nunca hicieron deporte o que sí, a colaborar con abrigo, con comida. Esto va a ser el 12 de julio en 139, 44 y 45, a partir de las 3 de la tarde. Así que si quieren acercar, están invitados. Y bueno, y si no, poder colaborar con Proyecto_Servir en Instagram, también es lo mismo. Así que bueno, eso. Ahí está, bueno, ya saben ustedes que quizás dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Y bueno, acercar un colchón, acercar un abrigo, acercar frazadas, lo que sea, siempre sirve porque, como decía Male, más allá, digamos, del rol que pueda tomar o no el municipio, también esa primera red de contención que es la sociedad y la comunidad salvan es vidas. Sí, literalmente. Sí. De hecho, la cooperativa textil Estrella Azul 2 estaba también en la conformación de bolsas de dormir, también para repartirlas a distintas personas que estén en situación de calle. Para eso estaban pidiendo también la colaboración de la comunidad, proveyendo de lo que sería el envoltorio del alimento de mascotas.
que es parte de una de las capas que tiene estas bolsas de dormir. Formas de ayudar que tenemos todos ante situaciones que la verdad desbordan en este contexto, y que obviamente también es insuficiente la posibilidad de asistencia ante tanta cantidad de gente. Bien, quédense del otro lado, que queda muchísimo más en esta segunda hora de Será por las Malas, así que no se muevan de ahí.